conociendo a mi Señor. Dígale ahora al que tiene al lado, ¿tú conoces a mi Señor? Conociendo a mi Señor para ser bendecido. Quiero darle la más cordial bienvenida a todos los que nos ven por nuestro canal de YouTube. Bienvenido a Casa de Dios, Casa de Todos, un lugar de transformación. Espero que esta palabra bendiga tu vida y en consecuencia bendiga a toda tu familia. Pues estamos viendo y estamos viviendo tiempos donde es importante conocer a aquel a quien servimos, aquel a quien amamos, aquel a quien constantemente le estamos pidiendo. Todos oramos cuando hay una situación, todos nos vaciamos, ¿verdad? Volcamos el corazón y volvemos nuestra mirada al Señor. Y es necesario que aprendamos a conocerlo de tal manera que nosotros podamos decir, wow, mira cómo es mi Señor. Y una de las cosas que tenemos que saber es que Dios es un Dios justo, es un Dios bueno y que da a cada quien. Dios te ha dado. Dios lo primero que te ha dado es la vida. En este tiempo puedes respirar y eso es un motivo de agradecer al Señor. Dios te ha dado una familia, Dios te ha dado capacidades, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado muchas cosas que tal vez por descuido, tal vez por ver a otros, tal vez has descuidado y no le has dado el valor que realmente tiene, que realmente requiere. Y creo que este es un tiempo donde tenemos que aprender a valorar. Diga conmigo, valorar. El valor te lleva a honrar, te lleva a respetar, te lleva a enfocarte, te lleva a mirar lo que antes no veías. Y este es un momento donde nosotros tenemos que conocer al Señor, porque a medida que lo conocemos como Señor, como Padre, como proveedor, como protector, vamos, ¿verdad?, avanzando en su reino y aprendiendo cada día más de Él y de la forma como Él hace las cosas. Vamos a ver lo que dice el libro de Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25, a partir del versículo 14. Y dice de esta forma: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿A quién llamó el Señor? ¿A quién llamó? A sus siervos, a aquellos que le servían, a aquellos que estaban cerca. A eso fue a los que el Señor llamó y a eso fue a lo que el Señor le entregó sus bienes, les entregó sus tesoros más preciados. Es por eso que como hijos de Dios, como servidores del Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos que creer con todo nuestro corazón que sus bienes más preciados vendrán a tus manos, porque no eres cualquier persona, eres un servidor del reino de Dios. Amén. Dice el versículo 15: a uno le dio 5 talentos, a otros le dio 2, a otros le dio 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Pasa algo bien interesante. El Señor, conociendo a sus siervos, a cada uno le dio un talento. El talento representa, en este contexto, representa la economía, representa la finanza. Pero hay talento, también se puede llamar talento, aquellas habilidades, dones que Dios te ha dado, aquellos recursos que Dios ha puesto a tu disposición y que Dios te entrega de acuerdo a tu capacidad. Diga conmigo, capacidad. Porque hay muchas cosas que tú puedes desear, hay muchas cosas que tú puedes querer, pero si no tienes la capacidad para tenerlo, para permanecer en él, para hacerlo crecer, entonces lo que vas a hacer es perder tiempo, perder recursos y por supuesto muchas otras cosas que añaden frustración, tristeza, amargura, dolor a lo que Dios no te quiere someter. Por eso es que cuando Dios da de acuerdo a cada capacidad. Ahora, cuando vemos la descripción de lo que significa capacidad, capacidad significa propiedad de una cosa, de contener, o que tiene una cosa para contener otra dentro con algunos límites. Es como cuando usted tiene una caja, por ejemplo, tiene una caja y usted sabe que en esa caja usted va a poder meter ciertas cosas, pero no todo lo que usted quiera, porque va a llegar un momento que la caja ya va a estar, ¿cómo va a estar? Llena.
va a estar full, no va a poder seguir introduciendo nada. Como puede pasar también que tengas la misma caja y no metas muchas cosas, sino que metas poca, vas a dejar espacios vacíos. Eso significa capacidad, el lugar donde se puede introducir, donde se puede añadir algo, y eso va a tener una capacidad. Pero también se describe como la aptitud, como el talento, como la cualidad de disponer a alguien para un buen ejercicio de algo. Es decir, lo que alguien sabe hacer y tiene la capacidad de imprimir de aquello que es. Es decir, tú puedes tener los mismos recursos, el mismo material, la misma forma, y la pones en dos manos distintas, pero hay uno que le imprime, ¿verdad?, de su esencia, de su pasión, y llega a ser algo extraordinario, fuera de lo común, mientras otro sencillamente hizo lo que más simple que podía hacer. Cada quien va a hacer y va a dar de acuerdo a su capacidad. Ahora bien, sigue en la parábola diciendo el versículo 16, dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿De quién era el dinero? De su señor. Dice: y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Diga conmigo, mucho tiempo. Dígalo fuerte, mucho tiempo. Aquí es donde nosotros podemos entender o podemos ver, ¿verdad?, que el tiempo es un medidor. El tiempo es un medidor de los logros, de los éxitos. También puede ser un medidor de los fracasos, de las cosas que no han salido bien, porque el tiempo habla. El tiempo es aquello que te ayuda a ver qué has hecho hasta el día de hoy con lo que el Señor ha puesto en tus manos. ¿Qué piensas hacer desde hoy con lo que el Señor pondrá en tus manos? Solamente el tiempo te ayuda a medirlo, te ayuda a evidenciar los avances o los retrocesos que puedas tener con lo que el Señor ha permitido que tú puedas tener en tus manos. Porque tienes muchas cosas en tus manos, porque tienes esas habilidades, dones, recursos que aunque parezcan poco en este momento, son cosas que Dios te ha dado, y te lo ha dado para que tú puedas desarrollarte y capacitarte para crecer en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice: y llegando en el versículo 20, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Vemos que acá hay 2 personas, 2 de los siervos a los cuales se le entregó talento. A uno se le entregó 5, al otro se le entregó 2. Ambos no dijeron absolutamente nada, sencillamente recibieron lo que el Señor les había dado y comenzaron a trabajar sobre eso. En el momento de que su Señor le pide cuentas, porque Dios nos va a pedir cuentas, amén. Dios todo lo ve, todo lo sabe, Él conoce todas las cosas y sabe que no nos podemos presentar delante de Él con excusas. Él sabe perfectamente todo lo que nos permite tener, todo lo que nos ha dado a nuestra personalidad, a cada uno en su esencia como individuo. Él lo conoce y Él lo sabe. Estos 2 se presentaron delante de Él, y hay algo que me llama poderosamente la atención, y es que el Señor, cuando los va a felicitar, le dice: bien, buen siervo y fiel. Lo que vemos acá es una característica de una persona que recibió una oportunidad.
Se le dio algo que antes no tenía. Y esta persona desarrolló la capacidad de multiplicar de 5 a 10, de 2 a 4, una capacidad de multiplicar. Pero cuando llega su Señor lo sigue viendo y lo sigue reconociendo como un siervo bueno y fiel. Lo que quiere decir que a pesar de que se dio cuenta de lo mucho que podía hacer con los recursos que tenía en sus manos, nunca dejó de tener un corazón de siervo. Nunca permitió que se contaminara su corazón con el orgullo, con la altivez, con la vanidad, que se le vinieran cualquier tipo de cosas a la cabeza, sino que siempre fue considerado como un buen siervo porque le servía a su Señor, y fiel porque era fiel a aquel que había sido su proveedor, a aquel que le había dado la oportunidad de hacer. Y esto es algo muy hermoso para nosotros en este tiempo. Fíjate que Dios no le dice, bien, buen socio y fiel. ¿Cómo le dijo? Buen siervo. Siervo. Porque el siervo es aquel que reconoce quién es su Señor y a quién le va a servir, tenga lo que tenga y crezca lo que crezca. Tú estás predestinado desde que estás en el vientre de tu mamá a crecer en el nombre poderoso de Jesús. Estás predestinado a ir hacia adelante y hacia arriba de la mano de Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Que muchas personas, cuando medio ven la bendición, cuando medio ven la puerta, inmediatamente, disculpe, no tengo tiempo para atender a Dios. Disculpe, es que estoy muy ocupado. Disculpe, es que el tiempo no me alcanza. Y una de las cosas que vemos es que el Señor comienza a describir lo que para Él es lo correcto, y a nosotros nos enseña realmente a conocerle a Él. Fíjate lo que dice en el versículo 23, cuando el Señor dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esta frase se le repite a los dos siervos, al que multiplicó los 5 en 10, al que multiplicó los 2 en 4, dice, entra en el gozo de tu Señor. Quiere decir entonces que la multiplicación y que el crecimiento no traerá carga a tu vida. No te va a separar de tu familia, no te va a separar del servicio al Señor, no te va a separar de los seres que amas, no te va a separar de aquello que es correcto, que sabes que debes hacer para tu Dios. Te traerá alegría, te traerá gozo, te traerá plenitud, te traerá contentamiento, porque es algo que estás haciendo y estás reconociendo que quien te lo ha dado, que quien te ha ayudado, es aquel Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Podemos aplaudir a ese Rey en esta mañana? Versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Una persona, cuando sabe que no está haciendo lo correcto, lo primero que hace en su vida es sacar justificativos, excusas. Y lo primero que este hombre vino y dijo, el que no había hecho nada, dijo, te conocía. ¿Cómo le dijo? Te conocía. O sea, yo sé quién eres tú. Otra traducción dice, en ese mismo versículo 24, dice, por último vino el que había recibido un talento y dijo, Señor, yo sabía que eres hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Mire lo duro que esta persona se atrevió a juzgar, a señalar al que le había dado el talento. Mire, yo no sé cuántos han pasado por este momento donde has tendido la mano, has ayudado a alguien
y lo has hecho sin intención, lo has hecho de corazón. Y ese alguien no aprovechó esa ayuda, no aprovechó esa oportunidad y después te ve a ti como su peor enemigo. Como que tú tienes la culpa de que esa persona no haya podido salir adelante con lo que tú pusiste en sus manos. Y dicen, yo te conozco, comienzan a prejuzgarte, cuando realmente tú lo que has sido es un canal de bendición en su vida. Esto ocurrió en este escenario. Y dice entonces, o me pregunto entonces, ¿quién era este hombre? ¿Quién era? ¿Era un servidor? Era uno de los que fue llamado. Fíjate que fueron llamados 3. Habían varios, pero fueron llamados 3. Pueden haber muchos. Escúchame, casa de Dios. Pueden haber muchos servidores, pero tú eres uno de los llamados en este tiempo para recibir lo que Dios tiene para ti. Y vas a recibir de acuerdo a tu capacidad y serás reconocido como un siervo bueno y fiel en el nombre poderoso de Jesús. Pero este hombre, ¿quién era? Era uno de los siervos. Era uno de los siervos que el Señor escogió para que cuidara sus bienes. Pero fíjate la percepción que este hombre tenía de su Señor. Qué fuerte es tener gente al lado que solamente ve lo negativo, que solamente ve cuando te equivocas, que solamente ve una debilidad, pero nunca ve la oportunidad. Esto le estaba pasando y esto pasa en el reino de Dios, porque cuando comenzamos a leer esta parábola dice, el reino de Dios es semejante a. Esto ocurre en el reino de Dios. Ahora, una de las cosas que él viene y le dice a su señor, le dice, tú pides cuenta en aquello que tú no has invertido. La pregunta es, ¿quién le dio el talento a este hombre? ¿De dónde lo sacó? Él no lo tenía, a él se lo dieron. Y él solamente para excusarse dijo, tú que aquí tú no pides cuenta, tú quieres cosechar pero tú no has sembrado. Yo te conozco, yo sé cómo tú eres. Pero él no se detuvo a pensar, pero si yo no lo tenía, esto me lo dieron. Pero dijo que conocía. Pendiente con eso. Por eso es que tenemos que aprender a conocer a nuestro Señor. Amén, para poder hablar de nuestro Señor con la perspectiva correcta de nuestro Señor. Y que nadie se atreva a decir que todas las promesas que Dios nos da constantemente no se van a cumplir, porque Él no es hombre para mentir. Pendiente con lo que alguien habla de tu Señor, porque tu Señor también es tu Padre, es tu protector, es tu guardador, es aquel que está contigo, que ha estado contigo y que todo lo que ha hablado para tu vida va a venir con un cumplimiento profético y espiritual en el nombre de Jesús. ¿Sabe que Dios no falla? Él tiene una óptica correcta y perfecta, porque por alguna razón le dio un talento. ¿Sabe por qué le dio un talento? Porque confiaba en Él. ¿Sabe que como eran siervos, los siervos siempre están cerca? Y el Señor observa, a lo mejor no habla mucho, pero observa bastante. Y sabe quiénes son aquellos que son la milla extra. Y sabe quiénes son aquellos que saben rendir cuentas. Y sabe quiénes son aquellos que dan una explicación. Y sabe quiénes son aquellos que no les da igual estar o no estar. Y sabe quiénes son aquellos que no son como el agua que va y viene. Por eso sabe a quién darle más y a quién darle menos. Él va a dar de acuerdo a la capacidad que tengamos para rendirle cuenta a Él. Eso me habla de integridad. Amén, iglesia. Pero una de las cosas que le pregunto, Señor, pero ven acá, ¿por qué? ¿Por qué si tú sabías? Porque Él todo lo sabe, obviamente. ¿Por qué si tú sabías que este hombre no iba a responderte como esperabas? ¿Por qué le das el talento? ¿Por qué le das el recurso? ¿Por qué le das la habilidad? ¿Por qué le das, Señor, el talento humano, la creatividad? ¿Sabe que hay gente creativa? ¿Sabe que hay gente que el día de hoy se le ocurren ideas? ¡Wow! Pero cuando se da cuenta todo quedó en una idea, y cuando voltea alguien desarrolló esa idea. Porque hay gente que sabe hacer lo mismo que tú sabes, pero unos hacen y los otros quieren hacer nada más.
Hay gente que quiere hacer, pero hay otros que comienzan a avanzar sobre lo que quieren hacer y no se detienen. Y esa es la gran diferencia. Por eso es que tú ves negocios que son del mismo rubro y unos crecen y el otro ni pendiente. Porque hay unos que están pujando, dándole, porque sabe que todo, amada iglesia, todo lo que tú y yo hagamos, presta atención con esto, todos los éxitos que tú y yo tengamos van a hablar del Dios al que nosotros le servimos. Y cada vez que tengamos un fracaso, que es necesario tenerlos en la vida en algún momento determinado, eso también va a hablar del Dios a quien nosotros le servimos. ¿Y cómo así, pastor? Así. Porque después de un fracaso, después de una pérdida, después de algo difícil, de la misma forma como nosotros llegamos a ese momento, vamos a ver cómo la mano de Dios nos levanta y nos posiciona en un lugar más alto, con mayor poder y con mayor autoridad. Porque no caminamos solos, caminamos tomados de la mano de nuestro Dios. Pero entonces le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué le das ese talento? Y es allí donde viene la respuesta. Porque para nuestro Padre es necesario que podamos entender que el problema no es cuánto nos puede dar, sino qué hacemos con lo que Él nos da. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo está nuestro corazón en agradecimiento a nuestro Señor? ¿Cómo está nuestra responsabilidad para poder seguir creciendo, seguir avanzando con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Pero dice el versículo 25, que creo que esta es la base del problema. Dice, por lo cual tuvo miedo. Y fui y lo escondí, tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mire, bien mal agradecida esta gente, ¿oyó? Él tuvo miedo, el miedo paraliza, el miedo hace que vengan pensamientos a ti, pensamientos que realmente te ayudan a ver todo nublado, todo diferente, todo malo, todo oscuro. Eso es lo que hace el miedo. El miedo te hace retroceder. El miedo no te permite tomar las decisiones acertadas. El miedo te hace mentir, ¿vale? El miedo hace que mientas. Este hombre dijo, te conozco. ¿Qué va a conocer? ¿Por qué va a decir que va a conocer? El hecho de que él haya tenido miedo no quiere decir que el Señor sea lo que él estaba diciendo que era. Te hace mentir. Hace que escondas debajo de la tierra lo que tienes en tus manos. Hace que camines con un corazón dividido, con una mente dividida. Donde hay pensamiento y corazón dividido, no hay visión. Porque una cosa es la que quieres hacer y otra cosa es la que haces. Una cosa es la que hablas, pero otra cosa es la que realmente crees dentro de ti. Hay una división. ¿Estamos aquí, iglesia? Dice entonces el versículo 26, respondiendo el Señor le dijo, siervo malo, negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Dice el versículo 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y dice el 29, porque al que tiene le será dado y tendrá, ¿cómo tendrá? Más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ahora, este es un contexto que la palabra del Señor nos enseña en cuanto a la productividad. Está hablando en un contexto de productividad, no en un contexto social. No, yo tengo y no le doy a nadie, yo soy un egoísta. No, no es un contexto social. Es un contexto de productividad, donde el Señor en este tiempo ha venido hablándole a sus hijos una y
otra vez, que hagan y que se destaquen en lo que saben hacer, en lo que ha puesto en sus manos, que se destaquen en el trabajo donde están, que no sean uno más del montón, sino que puedan brillar con la luz de Cristo. Esa ha sido la palabra que una y otra vez el Señor ha venido hablando. ¿Por qué? Porque el Señor es claro, y aquí es donde nosotros tenemos que decir que conocemos a nuestro Dios. Señor, yo sigo haciendo aunque no estoy viendo, porque tú me dices en tu palabra que si en lo poco soy fiel, en lo mucho me pondrá. Entonces yo voy paso a paso avanzando, creyendo que voy hacia lo mucho. Hoy tengo poco, pero voy hacia lo mucho. Hoy me está costando, pero te conozco y sé lo que tú estás prometiendo a mi vida. Eso es conocer a tu Señor. No venga a hablar de conocer a Dios y hablar lo que nadie le mandó a hablar de Dios. Sonría, por favor. Mira, una de las cosas que hoy nosotros tenemos que saber es que hay pérdidas que se van a tener por no valorar lo que Dios pone en nuestras manos. Dios te ha dado, Dios te ha entregado. Y en esta casa hay gente eficiente y productiva. Gente brillante en su mente y en su corazón, porque son gente buena, son gente de Dios. Tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. Gente que tiene capacidad de crear. Pero ¿sabe qué ha ocurrido? Que ha prestado los oídos a quien no debe de prestarlo. Que se ha detenido a escuchar y a ver todo lo que se mueve en una atmósfera natural. Pero cuando tú y yo entendemos que nuestra jurisdicción no es natural, sino es espiritual, entonces entiendes que a ti te rigen los principios de Dios y no los principios de este mundo. Y cuando alguien dice, yo no creo que haciendo jugo pueda salir adelante, otro que tal vez no tiene a Cristo en su corazón, no está haciendo solamente un jugo, ya tiene 15 puestos de jugo por toda la ciudad. Porque es algo que tiene que ver con la actitud y con la capacidad de tener un acuerdo en tu alma y en tu espíritu. El miedo viene del alma. Pero cuando tu espíritu es un espíritu que tiene voluntad, yo creo en el Señor, tengo voluntad, firmeza en lo que estoy haciendo, yo avanzo porque creo, no porque veo. Y eso es lo que el Señor nos está llamando. Y hay personas, escúcheme, que van a ser más bendecidas, que van a recibir más, simple y sencillamente porque otros decidieron hacer menos, porque otros renunciaron, porque otros soltaron. Así que extiende tus manos y prepárate para tomar todo lo que otro suelte, todo lo que otro menosprecie, todo lo que otro diga esto no sirve, vendrá a tus manos para que lo puedas maximizar en el nombre poderoso de Jesús. A eso es que nos ha llamado el Señor, por eso decimos que le conocemos. Y quiero decirte que estamos en una ciudad extraordinaria. Estamos en una ciudad donde fluye leche y miel. Estamos en una ciudad reconocida como una de las ciudades mejor planificadas en Latinoamérica. Pero es que eso era antes, eso fue como hace 20 años. Mire, yo le quiero decir esto. Yo no sé si usted le cree a Dios, pero yo le creo y le creo con todo. Ya lo que fue predestinado para esta ciudad será en el nombre poderoso de Jesús. Y los hombres y mujeres de fe vamos a verlo cristalizado. Vamos a verlo cristalizado. Quiero que vayamos a lo que dice el libro de Marcos, capítulo 11, versículos 12 y 14. Y te estoy hablando de esto porque está por terminar un año y hay cosas que todavía estás esperando, hay situaciones que todavía te están ejerciendo demasiada presión. Y hoy el Señor te trajo a este lugar para decirte, no creas en la presión. Cálmate, porque tú no eres un socato. Tú tienes que caminar con la madurez del Espíritu Santo para que veas la gloria de Dios manifestada en tu vida en el nombre de Cristo. Marcos capítulo 11, versículos de 12 al 14. Dice de la siguiente forma: al día siguiente, cuando salieron de Betania,
tuvo hambre. Está hablando de Jesús. ¿Qué tuvo Jesús? ¿Qué tuvo Jesús? Hambre es una necesidad. Y aquí hay una gente con unas necesidades que no puede esperar 6 de la mañana y ya el estómago 11:45. Caramba. Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos, en el versículo 13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Presta atención a esto. Las higueras dan fruto 2 veces al año, una en invierno y otra en verano. En invierno el fruto que dan es un fruto pequeño, verde, no se puede comer, no es comestible, no se puede ingerir. Pero en verano se secan sus hojas para anunciar que vienen los higos grandes y comestibles. Frutos grandes y comestibles, los que vas a disfrutar tú con toda tu familia. Y una de las cosas que vemos es que Jesús tuvo una necesidad. ¿Sabe cuánta gente hoy tiene necesidad? Hay gente que no solo tiene hambre del pan natural para llenar su estómago. Hay gente que tiene hambre y sed de lo espiritual, del pan de vida. Pero dice que Jesús, cuando vio la higuera, la vio hermosa, preciosa. Porque sabe que hay muchas personas que piensan que por el hecho de ser cristianos, ya, son bellos, preciosos, todo está listo. No tienen que hacer más nada. Se ven de lejos. No, ese debe ser una buena mujer, ese debe ser un buen hombre, ese debe ser un buen joven porque es cristiano. Pero ¿cómo lo estás viendo? De lejos. Dice que cuando Jesús se acerca, se dio cuenta que no había fruto. Y hay gente que habla bonito. Y hay gente que tiene criterios extraordinarios. Hay gente muy preparada. Hay gente con mucho conocimiento, pero no tiene fruto. O los frutos que tienen son verdes y no comestibles porque hacen daño. Y vemos que hay una necesidad en este tiempo que los hijos de Dios se levanten a ser personas productivas y fructíferas en todas las áreas de su vida. Y escuche bien las palabras, hay una necesidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando a ti te importa lo que a Dios le importa, tú sabes que tú no puedes tener cualquier cosa en tu boca. No te puedes convertir en una repetidora de lo que sea, hablando mal de todo. Esta ciudad está mal, esto está mal, esto está feo, esto está crítico. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hay lugares, con todo respeto, hay lugares donde el gobierno no tiene jurisdicción. Hoy en día hay casas desordenadas, sucias, lugares que necesitan ser limpiados. Y ahí no va a venir el gabinete a limpiártelo, porque ahí la jurisdicción es tuya. Hay gente que teniendo un contenedor cerca, agarra la basura de su casa y la bota en la calle. Cultura, que no les importa. Entonces todo está mal, pero tú estás sumando a que todo esté mal.
¿Sabe por qué llega Jesús a nuestras vidas? Para cambiar las cosas y para que cambie también la perspectiva y desarrollemos algo que se llama cultura de reino. Allá afuera todo puede estar mal, pero aquí, primeramente aquí en mi corazón, todo se alinea con Dios y todo lo que está a mi alrededor comienza a ser trasladado a la cultura de reino. A la cultura de reino, porque donde hay orden hay bendición, donde hay limpieza, donde todo se ve bonito, ahí hay productividad, porque tu mente se pone más creativa. Jesús, cuando vio la higuera, dijo: no puede ser. De lejos se veía bonito. Aquí se acabaron los cristianos que de lejos se ven bonitos. Que tú lejos y que tú cerca te veas como ninguna otra persona de la vida real, que modele a Jesús, que tenga palabra de vida, que tenga pan de vida, que tenga sustancia. Dice que maldijo la higuera y que nadie más comiera de ella. Pero mira lo que dice el versículo 20 del mismo capítulo 11. Dice: y pasando por la mañana, vio que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús y le dijo: tened fe ¿en quién? Dios. Ten fe en Dios. Respondiendo Jesús: ten fe en Dios. 23. Mírame esto. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, o será, que no dudare en su corazón. Amada iglesia, le pides a un Dios que todo lo puede, pero estás dudando que Dios puede levantarte. Pero se duda que Dios puede hacer un milagro. Cuando hay duda, usted puede hablar lo que quiera, no se va a hacer, no va a ocurrir, porque es claro el principio. El principio te dice: porque te digo, cualquiera que le dijere a este monte: quítate y échate en el mar, puedes decirlo. Que mi familia venga a Cristo, que mi economía se levante, que yo pueda ver la gloria de Dios, que al favor de, puedes decirlo. Pero aquí claramente dice: y no dudare en su corazón. Porque hay gente que habla una cosa, pero en su corazón tiene otra. Lo duda, y la duda es uno de los enemigos número 1 de la fe. Cuando Dios a ti te da una dirección, cuando Dios a ti te dice: es por aquí, hágalo. Por eso es que tienes que aprender primeramente a moverte bajo la dirección de Dios, porque todo lo que Dios direcciona viene consigo la bendición de Él. Pero todo lo que tú haces porque a ti te provoca, por malcriado, por moda, porque otro lo haga o porque a ti no te parezca, Dios no está obligado a bendecirte. Y entonces, mente y corazón alineado. Porque si tú crees con tu corazón y no dudas, eso no quiere decir que vayan a llegar malos pensamientos. Llegan. ¿Será? ¿No será? ¿Se podrá? ¿No se podrá? No dudares en tu corazón, aunque te vengan los pensamientos. No dudares en tu corazón, sino que creyeres que será hecho lo que dices, lo que diga, entonces será hecho. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Satanás, el diablo, el enemigo, Chucky, como usted lo quiera llamar, las tinieblas, se ha hecho un experto en callar la boca de los hijos de Dios. Se ha hecho un experto en volver los pensadores.
Y ahí va, como una máquina que procesa pensamientos, más pensamientos, más pensamientos y toca. La mayoría de los pensamientos son negativos. Pero llegó la hora de abrir la boca y comenzar a proclamar sobre tu vida los principios de Dios. De proclamar sobre tu vida lo que ya Dios habló para ti y para tu familia. Lo que ya Dios dijo que sería para ti. Que este año que no se ha terminado es un año de bendición para ti. Que es el año de tu doble cosecha. Que es el año donde vas a ver lo que antes no habías logrado ver. Que es el año de tu reposición. Que es el año donde a lo mejor piensas que estás perdiendo, pero en Cristo nunca se pierde. En Él siempre se gana. 24. Por lo tanto os digo que todo lo que pidieres, ¿cómo lo vas a pedir? Llorando, quejándote, murmurando. ¿Cómo lo vas a pedir? ¿Cómo lo vas a pedir? Orando. Donde nadie te ve. Donde nadie sabe, porque siempre sales, tú sabes, con la mejor sonrisa y con la mejor actitud. Pero vienes del lugar secreto. Vienes del lugar que dice: ay, Padre, no tengo fuerzas. Señor, no me provoca. Padre, no quiero soltar todo, quiero renunciar a todo, quiero divorciarme, quiero dejar a mi familia, quiero. Y es ahí en el lugar secreto donde le dices: pero yo creo en ti, pero yo confío en ti, pero tú eres mi Señor. Y ahí es donde viene el Padre y comienza a darte la paz y comienza a darte lo que necesita tu alma. Comienza a darte la calma y comienza a recordarte: estoy contigo. No te he dejado. No dudes en tu corazón. Hay promesas que todavía no has visto, pero las vas a ver. Tan solo cree, tan solo espera. Y sales del lugar secreto después de haber orado. Sales creyendo que vas a recibir lo que esperas. Sales creyendo y esperando con una fe expectante. Por eso todo comienzas a verlo y comienzas a decir: ¿cuál es la oportunidad de Dios? ¿Cuál es la oportunidad de Dios? Amados hijos, muchas lágrimas, demasiada presión, demasiados pensamientos que han venido a tu mente y han querido entronarse en tu corazón. Y es lo que has comenzado a hablar. Escúchame, tú no te mereces eso, tu familia tampoco se lo merece. No merece escucharte hablar de lo pesado que pueda ser una situación. Tu familia merece escucharte de lo confiado que tú caminas en el Señor. Porque cuando tú caminas confiado, tú sabes: ay, Señor, no estoy entendiendo, no estoy viendo. Ay, Padre, esto me está incomodando demasiado. Pero mis hijos, vamos, que el Señor es quien va delante de nosotros abriendo camino. Es aquel que está peleando la buena batalla. Es aquel que se está enfrentando a los gigantes que yo no puedo con mis propias fuerzas acabar. Pero Él sí, porque tiene mayor fuerza que yo. Vamos, familia, sigamos avanzando, sigamos creyendo. Buen siervo y fiel. Conoce a tu Señor. Conoce a tu Señor, aquel por el cual estás en esta mañana. Porque no estás aquí solamente por cumplir un horario, por quedar bien con el pastor, por quedar bien con tu conciencia. Voy para la iglesia para ver qué pasa. Que no, tú estás con un propósito divino. Tú estás porque el Señor te ha mandado a servirle. Porque es a quien le sirve a Él que Él le entrega sus bienes más preciados. A Él es que se le entrega. Ahí donde estás, no sé cuántas cosas te han hablado de Dios. ¿Cuál es tu concepto de iglesia, de familia en la fe?
Pero lo que sí te puedo decir es que a medida que te acerques a Dios, se despertará en ti la necesidad de buscarlo, de formar parte de una familia en la fe y de prepararte para crecer. Conoce a tu Señor y prepárate para recibir sus bendiciones en el nombre de Jesús. Bendiciones.